En mi primer recuerdo, los 4 años rodeado de mis hermanos. No recordaba nada, pero sí que los amo. Los escuché decirte más y yo seguí la corriente. Lo que empezó como una farsa se convirtió en algo más real, porque yo sabía que era la madre que me como nunca nadie jamás. Pero ese día trágico, a los 7 años estaba sentado al lado de otros 4 vinos. Al lado encontramos una mano algo pálida que estaba sobresaliendo del patio. Con curiosidad todos nos acercamos, aunque no lo viera querido haber hecho tu cara y tu cuerpo en el suelo. Mi abuela y mi tía nos alejaron y dentro de la casa nos quedamos. Vi un montón de doctores llegando para tratar de rescatarte, mis hermanos llorando y mis ojos más secos que nunca, pues la triste realidad era que nos habías dejado. Madre, yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, yo iré sin dudar, pues me enseñaste a ser mucho más fuerte. Tú me enseñaste a ser feroz. No déjame pisotear y a las peleas amar. Yo seguiré día atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste a ser feroz, a no dejarme pisotear y ya las peleas amar. Yo sé que eres de allá atrás, siguiendo sin duda, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pasaron de ese día mi tía y mi abuela, pegándonos por no hacer las tareas como ellas querían, soportando el castigo que no estaban, hasta que una denuncia de ellas ciertas nos alejaba, yendo a la casa de nuestra abuela. Ya nuestros 2 hermanos fue por primera vez, dejando otros 2 hermanos atrás con su otra abuela. Aprendí a amar en los años, mi padre y mi abuela ya no lo podían tener. Mis 2 hermanos menores se quedaron con su madre. Yo y mis otros 2 hermanos mayores nos mandaron a hogares diferentes, en un lugar donde yo era el mayor. Su visita ese día mi madrina, comenzamos a conversar. Mi cumpleaños ella me vino a observar, pasando fines de semana con ella en su casa. Cuando yo aprendí a volver a amar, ya no quiero más. Primero presiéntese más, a que mi y no todo un pero, y atender al pare. Yendo a las casas de mi hermano, reconectándonos, porque no había separado. Primero fue un fin de semana con mi marina, pero vivo con ella el día de hoy. Yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, quieres sin dudas de hacer feroz. No déjame pisotear las peleas amar. Yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste. Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Cap 25. La oscura cámara tembló violentamente por el impacto de la batalla que se libraba en su interior. Columnas rotas yacían entre escombros, y profundos cráteres salpicaban el suelo, mostrando la brutalidad que había alcanzado la batalla. Comillas, ¿por qué no te mueres?, rugió Trigon mientras agarraba la pierna del Dr. Fate desde donde yacía y lo arrojaba contra la pared cercana, donde el héroe quedó tendido en un montón arrugado por un momento antes de levantarse temblorosamente hasta ponerse de pie. Porque no soy simplemente un hombre al que se puede matar, respondió el destino con enojo, soy un señor del orden, y el orden prevalecerá. Sí, lo que dijo, bromeó Harry mientras volaba hacia Trigon, usando ambos pies para darle una patada en la cabeza al demonio, lo que lo hizo tropezar hacia adelante, justo contra el puño de Raven, que golpeó a Trigon con fuerza en la mandíbula y lo hizo girar y tropezar hacia atrás, justo contra el uppercut de Harry,
que hizo que el demonio retrocediera de nuevo. Aprovechando el momento, Raven agarró a Trigon por detrás, rodeándolo con sus brazos antes de caer hacia atrás y estampar la cabeza de Trigon contra el suelo detrás de ellos. Rugiendo de odio, Trigon golpeó con el codo el estómago de su hija, haciéndola jadear de dolor y soltarlo. Saltando de pie, Trigon agarró el cabello de Raven y la levantó. Cuando Trigon retiró el puño para destrozarle la cara, Harry apareció de la nada y lo agarró del brazo antes de impulsarse en el aire, girando 360 grados para ganar impulso. Soltó a Trigon, que cayó al suelo como una estrella fugaz, dejando un cráter considerable en el suelo de piedra. Antes de que Trigon pudiera hacer algo más que gemir por el impacto, Harry se dejó caer sobre su cabeza, clavándole los pies en la cara y agrandando el cráter. Antes de que Harry pudiera hacer nada más, la mano de Trigon se extendió rápidamente y agarró la pierna de Harry, derribándolo. Tan rápido como un pensamiento, Trigon se puso de pie de un salto e hizo girar a Harry 2 veces antes de soltar al chico y lanzarlo contra el Dr. Fate, que venía avanzando a toda velocidad. Este tipo realmente me está empezando a sacar de quicio, refunfuñó Harry mientras intentaba zafarse del Dr. Fate. De acuerdo, replicó el destino con brusquedad. Necesitamos terminar esta batalla antes de que nuestros aliados de afuera ya no puedan contener tu cuerpo. Cuando los dos héroes se pusieron de pie, Harry se crujió el cuello antes de lanzar una mirada digna de Batman a Trigon. No puedes vencerme, mocoso, espetó Trigon mientras se limpiaba la sangre de la nariz. Únete a mí y juntos gobernaremos este mundo. Y todos los mundos del universo. Por un instante, reinó el silencio en la habitación mientras Harry y Trigon se miraban fijamente, antes de que Harry comenzara a reírse incontrolablemente, lo que provocó que Trigon lo mirara con el ceño fruncido, confundido. Un par de cosas, dijo Harry cuando por fin dejó de reír, secándose las lágrimas. Primero, mi nombre no es Anakin Skywalker, así que tu discurso de únete al lado oscuro no va a funcionar conmigo. Segundo, ¿por qué demonios querría yo unirme a un pedófilo? Por primera vez en su vida, Raven vio a su padre con una expresión de sorpresa y confusión, lo que casi la hizo estallar en carcajadas. ¿Comillas pedófilo?, preguntó Trigon sorprendido. Sí, sonrió Harry con sorna. Comillas, ¿cómo se llama sino cuando un hombre adulto va tras el cuerpo de un niño? Raven no pudo evitar reírse ante las palabras de Harry, resopló divertida antes de estallar en carcajadas, lo que hizo que la sorpresa de Trigon se convirtiera en rabia al ser objeto de burla. Comillas, ¿cómo te atreves?, rugió Trigon, haciendo temblar toda la cámara mientras desataba todo su poder y cargaba contra Harry, con la firme intención de matar al mocoso por atreverse a insultarlo de esa manera. XXXX comillas Diana. ¿Puedes oírme? Diana Wonder Woman abrió lentamente los ojos al oír la voz de Flash en su oído, clavó su espada en el suelo y la usó como bastón para incorporarse poco a poco, apoyándose en la pared que tenía al lado mientras se llevaba una mano temblorosa a la oreja. Estoy aquí, Flash. Comillas, oh, gracias a Dios, respondió Flash al instante. Comillas, escucha, tienes que salir de ahí. La Torre de los Titanes desaparecerá en 10 minutos. ¿De qué estás hablando?, exigió la Mujer Maravilla, arrancando su espada del suelo antes de cojear por el pasillo. Batman ha activado el flash final, respondió Flash, haciendo que los ojos de Wonder Woman se abrieran de par en par por la sorpresa. Comillas, me ha bloqueado el sistema. No puedo detenerlo. No, dijo la Mujer Maravilla horrorizada. Comillas, ¿hay alguna manera de apagarlo? Comillas, solo Batman puede hacer eso, respondió Flash. Comillas, así que tendrás que encontrarlo y hacer que introduzca el código de desactivación. Comillas, ¿cuánto tiempo tengo? Comillas, menos de 10 minutos. Comillas, entendido, gritó la Mujer Maravilla antes de salir volando por el pasillo tan rápido como pudo. Tenía que encontrar a Batman antes de que toda la torre quedara reducida a cenizas y fuego.
XXXX Trigon había perdido la paciencia, esos patéticos héroes no eran más que insectos bajo su bota, al menos así debería haber sido, y sin embargo, lo habían derrotado una y otra vez. Ahora, incluso después de vencer a casi todos, aún le quedaba uno más por derrotar antes de matar a su hija y finalmente apoderarse por completo del cuerpo de Harry. Comillas, no puedes ganar, gruñó Trigon. Comillas, ríndete y haré que tu muerte sea rápida y misericordiosa. Comillas, vete a la mierda, escupió Beast Boy, limpiándose la sangre de la nariz antes de transformarse en un triceratops y lanzarse de nuevo contra Trigon. Trigon gruñó ante el desafío y plantó los pies, intentando detener la embestida del dinosaurio verde, solo para gemir de sorpresa cuando una nueva oleada de dolor lo recorrió, lo que le dio a Beast Boy la distracción que necesitaba para empujar a Trigon a través de la pared de la habitación y de vuelta al pasillo. Antes de que pudiera empujarlo más lejos, Trigon recuperó la compostura y agarró los cuernos del dinosaurio, deteniendo el ataque y creando un punto muerto donde ninguno de los combatientes podía presionar. Trigon gimió internamente mientras otra oleada de dolor lo recorría, se veía obligado a dividir su atención entre dos frentes, y por eso le costaba tanto acabar con el bicho verde que debería haber aplastado hacía mucho tiempo. Debido a la batalla dentro del cuerpo de Harry, Trigon se vio forzado a dividir su poder a la mitad para hacer frente a las dos batallas que libraba simultáneamente. Por eso, esta pelea con Chico Bestia estaba resultando un desafío, cuando, en teoría, debería haber terminado en el momento en que Trigon golpeó por primera vez al pequeño bastardo verde. Los ojos de Beast Boy se desviaron repentinamente hacia algo que estaba detrás de Trigon, pero antes de que el demonio pudiera girarse para ver qué era, el dinosaurio verde se transformó en un canguro y rápidamente le propinó una fuerte patada en el estómago a Trigon que lo elevó por los aires, justo en el camino de Superman, quien rodeó con sus brazos al demonio gruñendo y salió disparado hacia el techo, llevándose a Trigon consigo, y dejando solo a un Beast Boy jadeante tendido de espaldas y mirando el agujero en el techo con una expresión de felicidad en su rostro. «Oh, gracias a Dios», exclamó Chico Bestia mientras luchaba por ponerse de pie. A decir verdad, la batalla había sido la más intensa de su vida, y había empezado a preocuparse por cuánto tiempo más podría contener a Trigon. XXXX comillas muere. Muere. Muere, rugió Trigon mientras golpeaba repetidamente a Raven contra el suelo, la sujetaba por las piernas y la balanceaba sobre su cabeza antes de estrellarla contra el suelo. El Dr. Fate intentaba zafarse de debajo de una columna cercana, mientras que Harry recibía un gancho de tal magnitud que lo había enviado volando hacia la oscuridad de arriba. En ese momento, Raven estaba segura de que iba a morir, ya que no le quedaba nada con lo que luchar, sus poderes se habían agotado, su fuerza se había extinguido, y aunque sabía que ese no era su verdadero cuerpo y que todo el dolor que sentía no era real, seguía sintiendo que cada movimiento era un océano de agonía. Comillas, Trigon, gritó Harry mientras salía corriendo de la oscuridad de arriba. El demonio solo tuvo un segundo para levantar la vista antes de que el puño de Harry se estrellara contra la cara de Trigon y lo mandara volando lejos de Raven, quien cayó al suelo hecho un ovillo. Sin perder un minuto, Harry persiguió a su objetivo, esforzándose por ir más rápido que nunca, superando fácilmente a Trigon. Harry se detuvo una vez que lo hizo y le propinó un poderoso puñetazo, enviando al demonio disparado en la dirección opuesta, solo para que Harry lo volviera a pasar y le propinara otro puñetazo devastador, un gancho, que envió a Trigon en espiral por los aires, donde Harry lo esperaba una vez más con los puños juntos en alto sobre su cabeza. Comillas, toma esto, cabrón, rugió Harry mientras bajaba las manos y enviaba a Trigon directo al suelo a la velocidad de una estrella fugaz. Cuando Trigon impactó, toda la cámara tembló, y el polvo y los escombros llenaron el aire, creando una sofocante capa de polvo que hacía imposible la visión.
Raven se puso de pie y tosió violentamente, ya que la combinación de polvo y heridas le dificultaba hacerlo. Desde cierta distancia, pudo ver a Harry ayudando al Dr. Fate a levantarse de una columna que lo había estado aplastando. «Por favor, dime que ese imbécil, por fin está muerto», gimió Harry mientras Fate se ponía de pie a su lado. «Dudo que sea tan fácil», respondió el Dr. Fate, aunque incluso él parecía estar empezando a cansarse. «Además, cuida tu lenguaje», dijo Raven, tratando de sonar severo. «Podríamos morir aquí dentro, ¿y te preocupa mi lenguaje?», preguntó Harry con fingida seriedad. «Una posible muerte no es excusa para olvidar las buenas maneras», respondió el Dr. Fate, provocando una sonrisa en Raven y un movimiento de cabeza de Harry. Basta, una voz rugió, haciendo que los tres héroes se estremecieran ante el ruido antes de volverse para ver a un Trigon maltrecho y sangrante emergiendo de un profundo cráter en el suelo. «Ya he tenido suficiente de vosotros, patéticos bichos. Desapareced de mi vista». Al pronunciar la última palabra, una luz blanca rodeó al Dr. Fate y a Raven por un instante antes de que desaparecieran. «¿Qué les hiciste?», rugió Harry. «Los devolví a sus cuerpos, donde pertenecen», sonrió Trigon con sorna. «Ahora solo estamos tú y yo aquí dentro». Haciendo crujir sus nudillos, Trigon dio un paso amenazador hacia adelante mientras miraba fijamente a Harry. «Ahora, veamos qué tan fuerte eres sin su ayuda». XXXX. Raven abrió los ojos de golpe y, por un momento, no supo dónde estaba. Cuando finalmente pasó el momento, Raven se horrorizó al darse cuenta de que estaba de vuelta en su cuerpo. «¿Qué pasó?», preguntó Raven en voz alta mientras intentaba ponerse de pie. «Trigon nos ha desterrado de la mente de Harry», respondió el Dr. Fate mientras él también se ponía de pie. «Bueno, debemos volver adentro», respondió Raven rápidamente. «Harry necesita nuestra ayuda». «Es imposible», dijo el Dr. Fate con tristeza. «Tu padre nos está impidiendo entrar activamente, y ya no tengo el poder para hacernos volver a entrar». «Entonces, ¿qué significa eso?», preguntó Raven. «Eso significa que, lamentablemente, tu hermano está solo, no es lo suficientemente fuerte», gritó Raven. «Mi padre lo hará a pedazos. Debemos tener fe en que tu hermano encontrará la manera», respondió el Dr. Fate de inmediato. «Mientras tanto, debemos ayudar a Harry en todo lo que podamos». «¿Te refieres al mundo físico?», preguntó Raven, recibiendo un asentimiento del Dr. Fate. «En efecto. Si mantenemos la atención de Trigon centrada en nosotros aquí en el mundo físico, eso podría darle a tu hermano una ventaja en el mundo mental». Cuando Raven abrió la cabeza para responder, la voz de Beast Boy la interrumpió. «Rae, ¿qué haces aquí?». Derrotaron a Trigon al mirar a su compañero. Raven no pudo evitar estremecerse de compasión. Su uniforme estaba rasgado en varias partes y su ojo izquierdo estaba tan hinchado que le sangraba la nariz. Estaba apoyado pesadamente contra lo que antes era el marco de la puerta, ahora un enorme agujero, y Raven corrió rápidamente a su lado y lo ayudó con cuidado a recostarse en el suelo. «Lo venciste», jadeó Beast Boy. «No», admitió Raven con tristeza. «Trigon nos obligó a retirarnos antes de que pudiéramos acabar con él». «Eso apesta», jadeó Beast Boy por última vez antes de desmayarse. Con la mayor delicadeza posible, Raven lo apoyó contra la pared cercana antes de ponerse de pie. «Déjalo en paz», dijo el Dr. Fate en voz baja. «Ya no puede luchar y solo sería un estorbo». «Me alegra ver cuánto respeto tienes por tus aliados», se burló Raven mientras se giraba para mirar al hechicero. «Confundes mis palabras con indiferencia», replicó el destino, con irritación. «Me preocupo mucho por el bienestar de mis aliados, pero no se debe permitir que Trigon escape de esta torre con el cuerpo de tu hermano en su poder. Las consecuencias podrían ser desastrosas no solo para este mundo, sino para todos».
Un temblor repentino en la torre pareció transmitir la seriedad de las palabras del destino e hizo que ambos héroes miraran hacia el pasillo justo a tiempo para ver a Trigon caer del techo, seguido rápidamente por Superman, quien le propinó un puñetazo tan poderoso que envió a Trigon al suelo, con Superman siguiéndolo de nuevo. Acabemos con esto, dijo Raven mientras se cubría la cabeza con la capucha, de una vez por todas. No podría estar más de acuerdo, respondió Fate mientras se elevaba en el aire y creaba un gigantesco haz dorado que envolvió a Raven y a Fate, provocando que desaparecieran. XXXX Diana se desesperaba cada vez más al intentar despertar a Batman. Él era el único que podía detener el final Flash, pero ella parecía no poder despertar a su compañero de equipo sin importar lo que intentara. Despierta, gritó Wonder Woman, con frustración mientras abofeteaba a Batman de nuevo. Despierta, maldito seas, mientras ella retiraba el brazo para dar otra bofetada. Batman gimió y abrió lentamente los ojos, lo que hizo que Wonder Woman jadeara de alivio y bajara el brazo. Oh, gracias a los dioses. ¿Por qué me estás abofeteando?, preguntó Batman molesto mientras Wonder Woman lo ayudaba a ponerse de pie. Porque tú, hombre insoportable, replicó Wonder Woman, has activado el flash final sin la aprobación del resto de la liga y podrías matarnos a todos. No tuve otra opción, Diana, gruñó Batman. No se puede permitir que Trigon abandone la torre con el cuerpo de Arcane bajo su control. Así que te has rendido, exigió Wonder Woman, agarrando a Batman por la parte delantera del uniforme y acorralándolo contra la pared. Ese no es el camino de los héroes. Nuestro camino es luchar. Así vivimos, y así morimos. Nos están dando una paliza, gruñó Batman. ¿Y si Trigon es así de poderoso con el cuerpo de un niño de 12 años? Imagínense lo poderoso que será cuando Arcane sea mayor. Todo el universo estaría en peligro. Así que tomé medidas para asegurarme de que eso no sucediera. Esa no era tu decisión, gritó Wonder Woman en la cara de Batman. Desactiva el arma. Ahora no puedo hacer eso, Diana. Lo siento, pero no podemos permitir que Trigon escape. Bruce, ¿no tienes fe en tus amigos?, preguntó Wonder Woman desesperada. Todavía no hemos perdido esta batalla. Por favor, desactiva el final flash. Ten fe en nosotros por un instante. Los dos héroes se quedaron mirando en silencio antes de que Batman finalmente emitiera un gruñido de fastidio y asintiera, lo que provocó que Wonder Woman sonriera felizmente y lo abrazara por el cuello, haciendo que Batman siseara de dolor. Cuando finalmente la heroína lo liberó, Batman sacó la pequeña tableta de su cinturón e introdujo el código de desactivación. Un segundo después, la pantalla que mostraba Final Flash se apagó. Gracias, amiga, dijo la Mujer Maravilla alegremente. Más les vale ganar, gruñó Batman, con fastidio. Capítulo 26. Harry gimió al levantarse del suelo tras el último ataque de Trigon, escupiendo un charco de sangre. Harry volvió a alzar los puños mientras miraba fijamente a su odiado adversario. Eso es todo lo que tienes, gruñendo con desprecio. Trigon avanzó con paso firme por un instante antes de detenerse y mirar fijamente a su adversario. ¿Por qué no te mueres de una vez? Porque pegas como una perra, replicó Harry con desdén. Y porque este es mi cuerpo, y quiero que te vayas. No eres lo suficientemente fuerte, muchacho, para quitarme este cuerpo, se burló Trigon. Y no eres lo suficientemente fuerte como para derribarme, rugió Harry desafiante. No importa cuántas veces me derribes, seguiré volviendo por más hasta que te eche a patadas. Trigon miró fijamente a Harry por un instante antes de que apareciera una expresión pensativa, seguida rápidamente por una sonrisa cruel que puso a Harry repentinamente nervioso. Probemos con un enfoque diferente. De acuerdo, dijo Trigon con una sonrisa burlona antes de agitar la mano con indiferencia, sumiendo la habitación en la oscuridad total y dejando a Harry temporalmente ciego.
Comillas, ¿sabes lo que he aprendido en mis eones de existencia, muchacho? Preguntó la voz de Trigon desde la oscuridad. Comillas, desde luego que no es así como se pelea como un hombre, gritó Harry mientras giraba a la defensiva, aunque sin poder ver nada. He aprendido que hay muchas maneras de matar a un ser, la carne que arde, los huesos que se rompen, pero matar el espíritu de un ser es destruirlo verdaderamente. Comillas, ¿y crees que puedes destruir la mía? Se burló Harry. Comillas, buena suerte con eso, niño ignorante. ¿Acaso no te has preguntado todavía por qué tu hermana y el resto de esa escoria de héroes te estaban esperando? ¿Por qué comenzaron a lanzarte un hechizo de sellado en el momento en que regresaste a casa? Harry frunció el ceño al darse cuenta de que Trigon tenía razón, pero rápidamente desechó a ese pensamiento y entrecerró los ojos en la oscuridad. Comillas, es porque temían tu poder si no te controlaban. Y ahora que les he mostrado de lo que tu cuerpo es realmente capaz, jamás volverán a confiar plenamente en ti. Porque saben que un día, te convertirás en mí. Comillas, estás mintiendo, gruñó Harry. Comillas, Raven sabe que yo jamás haría eso. Comillas, y si ella ya no estuviera para detenerlos. Trigon sonrió, con sorna. Comillas, entonces que cállate, rugió Harry. No la tocarás. ¿Lo olvidas, muchacho? Rió Trigon desde algún lugar de la oscuridad. Soy un demonio, existo en todas partes, pasado, presente y futuro. Y los veo simultáneamente. He visto tu futuro, Harry Potter, y tanto si me derrotas como si no, yo sigo ganando. Comillas, mentiroso, negó Harry con todo el odio que pudo reunir, provocando que Trigon soltara una risita cruel. ¿De verdad crees que miento? Entonces permíteme desengañarte. Contempla tu futuro. La cámara se iluminó repentinamente, obligando a Harry a cubrirse los ojos con un brazo. Tras unos instantes, Harry bajó lentamente el brazo, solo para jadear de horror ante lo que vio. Parecía como si estuviera entre las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad. El fuego rugía sin control a su alrededor mientras edificio tras edificio sucumbía al infierno y se derrumbaba. El cielo, de un rojo anaranjado furioso, lleno de humo, hacía que Harry pareciera haber descendido al infierno. Pero lo peor de todo eran los cuerpos. Cientos de cadáveres yacían en la calle o sobre vehículos. Algunos caían al suelo amontonados al derrumbarse los edificios, pero incluso con tanta muerte a su alrededor, Harry aún podía oír gritos que resonaban por toda la ciudad. Comillas, Dios mío, ¿dónde estoy?, pensó Harry horrorizado mientras retrocedía lentamente hacia un callejón cercano. Comillas, ¿es este el futuro? ¿Qué demonios pasó? Una explosión repentina sacudió el suelo e hizo que Harry girara la cabeza bruscamente para ver de dónde provenía. Al ver la nube de humo no muy lejos de él, Harry se elevó en el aire para ver qué había sucedido y si alguien podía decirle qué estaba pasando. Al acercarse, Harry vio que la explosión se había originado en lo que parecía un campo de batalla. Al acercarse, se le heló la sangre y casi salió disparado del aire al ver lo que sucedía ante él. En el centro del campo de batalla se encontraba un Harry mayor, medía más de 1,80 m y vestía pantalones de combate negros y una camisa rojo sangre debajo de un largo abrigo negro. El Harry del futuro tenía una larga melena negra hasta los hombros que ondeaba con la brisa, y donde antes brillaban sus ojos verde esmeralda, ahora lo miraban fijamente un par de ojos rojo sangre. Cuando el joven Harry dirigió su mirada hacia lo que sucedía a su alrededor, su horror creció. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres de héroes, y el joven Harry sintió que las lágrimas corrían por su rostro al ver a algunos conocidos, entre ellos Beast Boy, Black Canary, Supergirl, Batgirl, Shazam, Hawkgirl y un Batman decapitado. Su yo futuro sostenía la cabeza sin vida de Flash. No muy lejos, el cuerpo yacía sangrando profusamente. Con una mueca de desprecio, Harry del futuro arrojó la cabeza por encima del hombro antes de volverse hacia los pocos héroes que quedaban frente a él. Alrededor de Harry del futuro, formando un semicírculo,
Se encontraban Wonder Woman gravemente herida, Superman sangrando profusamente y sin el brazo izquierdo, Starfire, Aquaman gravemente herido, Firestorm y, finalmente, Green Arrow gravemente herido. Comillas, ya basta. Harry, gritó la Mujer Maravilla mientras alzaba su espada hacia él, comillas, ríndete, cruzando los brazos sobre el pecho. El futuro Harry miró fijamente a los únicos que quedaban para oponerse a él. Ustedes 6 son los únicos que quedan, gruñó el Harry del futuro con desprecio, comillas, ¿de verdad creen que tienen alguna posibilidad aunque no lo hagamos? Gruñó Aquaman mientras se apoyaba pesadamente en su tridente, comillas, nos opondremos a vosotros en defensa de los inocentes, como deben hacer los héroes. Ya no hay inocentes, gruñó el Harry del futuro. Ya no. Cuando la humanidad descubrió que la magia era real y se levantó el Estatuto del Secreto, cualquiera de ellos podría haberse levantado y dicho, no, no nos comportaremos más como animales. En cambio, se comportaron exactamente como siempre lo han hecho cuando se enfrentan a algo que no entienden. Masacraron a tantos de mi gente como pudieron encontrar, incluyendo niños. ¿Y qué hiciste tú cuando quemaban vivos a mi gente? Nada. Todos los héroes se estremecieron al unísono ante las palabras del Harry del futuro, lo que provocó que el joven Harry mirara a sus héroes con asombro. ¿De verdad habían permitido que los muggles masacraran el mundo mágico sin hacer nada para impedirlo? ¿Y cuando descubrieron que mi hermana era mágica cuando asesinaron a un héroe, uno de tus aliados? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? El joven Harry soltó un sollozo al oír esas palabras. Raven había sido quemada viva, y la Liga de la Justicia simplemente lo permitió. Comillas, no fue culpa nuestra, gritó Starfire, comillas, intentamos salvarla. Pero los humanos nos lo impidieron, comillas, exacto, gruñó el Harry del futuro, comillas, te impidieron detenerlos mientras quemaban vivo a alguien a quien consideraban un héroe, comillas, no puedes castigar al mundo entero por las acciones de unos pocos, espetó Superman con enojo. Sí, puedo, dijo el Harry del futuro con una sonrisa cruel. Borraré la mancha de la humanidad de la faz de este planeta, de una vez por todas. Entonces los únicos que quedarán serán mi gente, y me adorarán como a un dios por haberlos salvado de tu especie. Así que de eso se trata todo esto, se burló Firestorm. Masacras al mundo y les quitas el poder a los supervivientes. No eres mejor que los villanos contra los que solíamos luchar. Tienes razón, se burló el Harry del futuro antes de desaparecer y reaparecer detrás de Firestorm. Antes de que el héroe pudiera defenderse, el Harry del futuro le metió la mano en la espalda, atravesándole el pecho de un puñetazo. Inclinándose, el Harry del futuro le susurró al oído a Firestorm, soy peor que ellos. Firestorm apenas tuvo tiempo de jadear antes de que el Harry del futuro le arrancara el brazo del cuerpo del héroe, haciendo que el cadáver cayera al suelo hecho un montón mientras los demás héroes miraban horrorizados. Comillas, ¿te das cuenta de lo que has hecho?, gritó Wonder Woman mientras el cuerpo de Firestorm comenzaba a brillar. Oh, sí, dijo el futuro Harry con una sonrisa, acabo de ganar. Al unísono, los héroes cargaron contra el Harry del futuro, pero antes de que pudieran alcanzarlo, el cuerpo de Firestorm explotó en un cegador destello de luz blanca brillante, envolviendo toda la ciudad en cuestión de segundos haciendo que el joven Harry se cubriera los ojos con el brazo una vez más. Cuando la oscuridad regresó, la voz de Trigon se rió cruelmente de Harry, ¿ahora lo ves, muchacho? Que me derrotes o no es irrelevante. De todas formas te convertirás en un monstruo. Harry cayó de rodillas desesperado al escuchar las palabras de Trigon, que le golpearon como martillazos. Después de lo que acababa de presenciar, ¿cómo podía discutir con el demonio? Comillas, ya basta, embaucador, dijo una voz en voz baja, pero que pareció resonar por toda la cámara, haciendo que Harry levantara la cabeza de golpe para ver quién había hablado. Desde la oscuridad una figura encapuchada apareció, pero Harry no pudo ver su rostro. Cuando la figura volvió a hablar, Harry tuvo un instante de reconocimiento.
Era la misma voz que le había hablado cuando estaba solo en la oscuridad. Él me pertenece, demonio, dijo la figura con una voz tan fría que pareció helarle la sangre a Harry. Y nadie más que yo lo tendrá. Levantando la mano por encima de la cabeza, la figura chasqueó los dedos, haciendo que la luz inundara la cámara y obligando a Harry a cubrirse los ojos con el brazo de nuevo. Cuando finalmente bajó el brazo, vio a Trigon de pie al fondo de la cámara. Sin embargo, lo que más sorprendió a Harry fue la expresión en el rostro de Trigon. Era una mirada lo que Harry aún no había visto en el rostro del demonio: miedo. ¿Cómo es que estás aquí?, preguntó Trigon con voz sorprendida. ¿Juraste que nunca tomarías otro? No después de lo que le pasó al último. Nunca pensé que lo haría, respondió la figura con la misma voz, pero a veces, incluso yo me equivoco. Comillas, entonces te desafío, gritó Trigon furioso. Comillas, te desafío por el derecho a este cuerpo. ¿Y por qué debería aceptar semejante desafío?, preguntó la figura burlonamente. El chico ya es mío. ¿Por qué debería aceptar tu desafío? ¿A alguien le importa que todavía esté aquí?, preguntó Harry de repente, haciendo una mueca cuando ambos gritaron simultáneamente. Comillas, no aceptarás mi desafío, gruñó Trigon, porque incluso tú debes seguir las reglas del universo, y esas reglas establecen que cualquiera puede desafiar a tu elegido para comprobar si es digno de tal honor. Y hasta que lo corones oficialmente, está abierto a ser desafiado por cualquiera que lo haga. ¿Elegido?, preguntó Harry confundido. Desafío. La figura no dijo ni una palabra, simplemente se quedó de pie mirando a Trigon por un momento antes de soltar un suspiro de fastidio. Muy bien, entonces. El reto está aceptado, comillas. Oye, no lo aceptes por mi culpa, gritó Harry indignado mientras se ponía de pie lentamente. La figura se giró hacia Harry y pareció estudiarlo por un momento antes de colocar una mano tranquilizadora sobre el hombro de Harry, lo que pareció relajarlo por alguna razón. Comillas, ¿dónde estamos, Harry? Comillas, ¿qué?, preguntó Harry confundido. Comillas, ¿dónde estamos? La figura volvió a preguntar con expectación, ladeando la cabeza hacia él como si le hablara a un niño pequeño. No lo sé, replicó Harry con fastidio. En mi cabeza. Exactamente, respondió la figura alegremente. Estamos en tu cabeza. Y Trigon es solo un visitante. Su poder depende únicamente de lo que tú le otorgues. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al comprender la veracidad de sus palabras. Esa era su cabeza, lo que significaba que él tenía el control de lo que sucedía en ella. Cerrando los ojos para concentrarse un instante, Harry jadeó de sorpresa cuando la música comenzó a sonar en la cámara. Al darse cuenta de que la figura era correcta, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Harry mientras se giraba para mirar a Trigon. Tienes un gusto musical rarísimo, niña, dijo la figura mientras sacudía la cabeza con cansancio. Haciendo crujir su cuello, Harry le guiñó un ojo a Trigon mientras levantaba los puños. Comillas, intentémoslo de nuevo, intruso, dijo Harry con una sonrisa burlona, lo que provocó que Trigon rugiera de odio antes de lanzarse hacia adelante. Tras un momento de vacilación, Harry lanzó un grito de desafío y también se lanzó hacia adelante. XXXX. Trigon aulló de ira mientras arrancaba al Dr. Fate de su espalda y arrojaba al Señor del Orden por el pasillo. Apenas había tomado aliento cuando su hija lo golpeó con una ráfaga de sombras que lo mandó de espaldas. Un momento después, Superman le propinó un poderoso puñetazo al demonio, que lo mandó al suelo y a través del piso inferior también, deteniéndose finalmente en el tercer piso contra el que se estrelló, rodando rápidamente para esquivar otro poderoso puñetazo. Trigon hizo que sus tentáculos se convirtieran en una lanza y apuñalaran al kryptoniano, solo para comenzar sorprendido cuando no salieron. Gruñendo con fastidio, Trigon se abalanzó hacia adelante y le propinó 2 puñetazos en la mandíbula a Superman, sacudiendo su cabeza de un lado a otro. Sin embargo, para sorpresa del demonio,
Superman lo miró con una pequeña sonrisa. Eso no tuvo ni de lejos la fuerza que tenías antes. Parece que Harry por fin te está superando. Comillas, no lo logrará, gruñó Trigon. Comillas, este cuerpo es mío. Toda esta galaxia será mía, comillas, no si podemos evitarlo, replicó Superman, lanzando un gancho que envió a Trigon de vuelta a través del agujero que acababa de causar y contra otro puñetazo, dado por Wonder Woman, que envió a Trigon volando de lado a otra habitación, atravesando la pared. Mientras Superman emergía del agujero, contempló a sus maltrechos aliados, no había ni uno solo que no hubiera sido golpeado brutalmente desde que comenzó esta batalla. Quién sabe cuánto tiempo hacía. Se está debilitando, dijo Superman rápidamente. Harry debe estar recuperando el control de su cuerpo. Solo necesitamos mantener a Trigon distraído un poco más. Comillas, no dejes que gane ni un ápice de impulso, gritó Wonder Woman mientras alzaba su espada. Comillas, por el Olimpo, acabemos con esto por Harry, dijo Raven en voz baja, provocando asentimientos de los demás. Enviemos a este asqueroso de vuelta al infierno, que es donde pertenece. Antes de que nadie pudiera añadir nada más, el muro que Trigon acababa de atravesar explotó en una lluvia de escombros, lo que provocó que los héroes se giraran para ver a un Trigon gruñendo y sangrando profusamente, con un aspecto bastante desquiciado. «Soy el conquistador de 1.000.000 de mundos», gritó Trigon histéricamente. «El profanador de inocentes. El mal hecho forma. Mi poder es absoluto y no seré derrotado por un puñado de débiles mortales. Los mataré a todos y luego los resucitaré, para que continúen su agonía por toda la eternidad». Comillas, creo que no, gritó Raven mientras cargaba detrás de ella. Podía oír a los demás siguiéndola mientras se apresuraban hacia lo que esperaban que fuera la batalla final. XXXX Trigon acababa de aplicarle una llave de estrangulamiento a Harry y se preparaba para pisotearle la cara cuando empezó la canción, lo que provocó la distracción momentánea que Harry necesitaba para apartarse. Sin perder un minuto, Harry se puso de pie de un salto y le propinó un potente gancho que derribó a Trigon. Mientras los dos luchaban, Harry vio de reojo la figura que observaba con las manos cruzadas sobre su túnica. Este es tu momento de pagar. Este es el día de tu juicio final. Hicimos un sacrificio, y ahora nos toca quitarte la vida. Trigon se abalanzó sobre Harry para agarrarle la cara, y Harry reaccionó instintivamente, propinándole un potente puñetazo en la mandíbula que lo lanzó por los aires, donde Harry lo esperaba con un bate de béisbol descomunal. Cuando Trigon se acercó, Harry blandió el bate con todas sus fuerzas, enviándolo volando hacia la oscuridad del techo. Disparamos sin pistola, nos enfrentamos a cualquiera. En realidad no es nada nuevo, es algo que nos gusta hacer. Trigon regresó rugiendo desde el techo, aullando de odio, con el brazo extendido con la intención de aplastar a Harry como a un insecto. Ese plan se frustró rápidamente cuando Harry salió disparado hacia adelante en una repentina explosión de velocidad, usando sus poderes como nunca antes. Los dos chocaron en una explosión de energía, que envió a Trigon directamente al suelo, creando otro gran cráter. En contraste, Harry fue lanzado contra los escombros de lo que alguna vez fue un pilar. Al ver a Trigon gimiendo de dolor y sin querer perder el impulso, Harry ignoró su cuerpo gritando y se puso de pie a la fuerza. Aprovechando la herida de Trigon, Harry imaginó repentinamente un martillo neumático gigante, que luego apareció sobre el agujero en el que yacía Trigon. Un instante después, el martillo neumático comenzó a golpear a Trigon sin piedad mientras la canción continuaba. Será mejor que te prepares para morir. Será mejor que te prepares para matar. Será mejor que te prepares para correr porque aquí venimos, prepárate, para morir. Cuando empezó la parte instrumental de la canción, Harry apartó el martillo neumático,
permitiendo que Trigon saliera lenta y dolorosamente del agujero en el que Harry lo había metido. El brazo izquierdo del demonio parecía roto, y mientras le gruñía débilmente a Harry, el chico vio que le habían arrancado varios dientes. «No puedes ganar, mocoso», gruñó Trigon en voz baja. «Aunque me venzas, ya viste en lo que te convertiste. Siempre serás un monstruo, tenga yo el control o no». Harry palideció un poco al pensar que podría haber algo de verdad en las palabras de Trigon y que el futuro que Harry vio podría, de hecho, ser genuino. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar sobre ello por mucho tiempo, Harry sintió la mano de la figura en su hombro. Al alzar la vista, Harry vio que la figura le hacía un gesto con la cabeza mientras una sensación de paz lo invadía repentinamente, por lo que le agradeció con un asentimiento propio. Volviéndose hacia el demonio jadeante, Harry tragó su miedo, comillas, «jamás me convertiré en el monstruo que vi. No importa lo que la vida me depare, no me convertiré en el». Trigon soltó una risa siniestra ante eso antes de hacer una mueca cuando una ola de dolor lo atravesó, lo que le hizo jadear por un momento. «Actúas como si tuvieras opción, muchacho», dijo Trigon con una sonrisa burlona una vez que pudo hablar de nuevo. «Tu destino está sellado. Témelo, huye de él, el destino llega de todos modos». «Espero poder demostrarte que te equivocas», se burló Harry mientras una puerta llena de luz aparecía justo detrás de Trigon. Comillas, «ahora, sal de mi cuerpo». Cuando Harry pronunció la última parte, se lanzó hacia adelante y golpeó a Trigon en la cara con toda la energía que le quedaba, enviando al demonio, gritando de rabia, directamente a través de la puerta, que desapareció instantáneamente una vez que Trigon la atravesó. Cuando el último vestigio de su poder finalmente lo abandonó, Harry sintió que el agotamiento lo invadía, casi haciéndolo caer de rodillas. Sin embargo, estaba decidido a obtener algunas respuestas antes de desmayarse. Harry se sintió aliviado al ver que la figura no había desaparecido. «¿Vale? ¿Quién demonios eres?», exigió Harry. «¿Y qué quisiste decir con elegido? Quiero respuestas». «No estás preparado para ellos», respondió la figura en voz baja. «Algún día lo entenderás, pero hasta entonces, debo hacer que lo olvides». La figura alzó la mano hacia Harry y chasqueó los dedos de nuevo, provocando que los ojos de Harry se pusieran en blanco mientras se desplomaba al suelo. Apartándose del niño, la figura caminó hacia una puerta cercana, que permanecía oculta en la oscuridad. Al acercarse, la puerta se abrió por sí sola, dejando ver una escalera de piedra en espiral que descendía. Mientras la figura descendía las escaleras, se detuvo frente a una celda de prisión, detrás de la cual se sentaba una figura oscura de espaldas a la pared opuesta, con los brazos apoyados sobre las rodillas levantadas. «¿De verdad crees que puedes retenerme para siempre?», preguntó la sombra con sarcasmo. Las emociones del chico provocaron una grieta en mi jaula una vez, volverá a suceder. Y la próxima vez, no podrás impedir que escape. «He reparado las grietas de tu jaula», respondió la figura en voz baja. «Por ahora aguantará. No me hago ilusiones sobre tu encarcelamiento, sé que algún día escaparás». «Comillas, entonces, ¿qué sentido tiene que me quede aquí?», respondió la sombra con una mueca de desprecio. «Porque eres la prueba final de mi elegido», siseó la figura. «Un día, cuando esté listo, te liberará de tu jaula. Y ese día, cuando finalmente te mate, a ti, su mitad demoníaca, sabré que está listo para ser coronado». «Eso jamás sucederá», se burló la sombra. «Ese mocoso es demasiado débil para matarme. Así que déjame decirte lo que realmente va a pasar. Un día, escaparé de aquí y entonces el mundo entero arderá mientras asoma malvaviscos sobre su cadáver». «Ya veremos», respondió la figura con una mueca de desdén antes de darse la vuelta y subir las escaleras a grandes zancadas hasta desaparecer de la vista. XXXX Trigon estaba de rodillas, con el Dr. Fate y Raven sujetando cada uno de sus brazos extendidos, mientras Wonder Woman tiraba de su lazo, que estaba alrededor del cuello de Trigon.
con todas sus fuerzas, y una bota presionaba contra la espalda de Trigon para mantenerlo en el suelo. Mientras los demás lo sujetaban, Superman le propinó un potente puñetazo tras otro en la cabeza a Trigon, sin darle al demonio ninguna oportunidad de hacer otra cosa que gruñir de dolor y rabia ante su propia impotencia. Superman asestó un último gancho. Trigon lanzó un aullido sobrenatural que pareció sacudir toda la torre e hizo que todos los que se encontraban cerca se taparan los oídos con las manos, retorciéndose de dolor. Mientras los héroes observaban, un humo negro pareció brotar repentinamente de los ojos y la boca de Trigon, quien gritaba de dolor. Tras unos instantes, el humo finalmente cesó, y todos se quedaron atónitos al ver cómo los rasgos del demonio desaparecían y los de Harry reaparecían. Cuando Harry comenzó a desmayarse, Raven se abalanzó sobre él, lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza, llorando en silencio de alivio. Su hermanito estaba a salvo y completo de nuevo. Como si alguien hubiera dado una señal universal, los demás héroes comenzaron a desplomarse al suelo uno a uno a medida que sus heridas se hacían más evidentes. El desgaste físico que sufrían sus cuerpos comenzó a atormentarlos. Capítulo 27, Interludio 1, 2 semanas. Ese era el tiempo transcurrido desde la batalla contra Trigon. Inmediatamente después de dicha batalla, Raven había enviado a Andromeda Tonks por la Red Flu, sabiendo que su tía Andy era sanadora en San Mungo. Al ver lo angustiada que estaba su sobrina, Andromeda acudió de inmediato, seguida de su hija Animpadora, quien se había negado a quedarse en casa al enterarse de que Beast Boy era uno de los heridos. Al ver la gravedad de las heridas de los héroes, Andromeda exigió saber qué había ocurrido para causar tal devastación en la torre y tales lesiones a los héroes. Incapaz de mentir bajo la severa mirada de su tía Andy, Raven contó la verdad, o al menos una versión de ella. La versión de Raven era que uno de sus enemigos se había infiltrado en la torre y había invocado a un demonio, razón por la cual todos estaban tan gravemente heridos. Raven continuó con su mentira, tejiendo una historia sobre cómo el demonio se había liberado del control al que estaba sometido y luego había causado estragos en toda la torre, matando al invocador en el proceso, solo para ser finalmente derrotado gracias a los esfuerzos combinados de los Titanes y la Liga de la Justicia. Andromeda casi perdió la cabeza al enterarse de lo sucedido e inmediatamente envió por la Red Flu a algunos de sus colegas de San Mungo para que la ayudaran a atender a los heridos. Raven sugirió que Andromeda enviara por la Red Flu al Centro de Sanación Americano, pero Andromeda descartó la idea de inmediato, afirmando que los sanadores de Inglaterra eran muy superiores. Los siguientes 4 días transcurrieron en un constante frenesí de actividad, ya que Andromeda y sus 3 compañeros utilizaron todo su impresionante arsenal para curar a los héroes gravemente heridos. Las heridas de Harry fueron las peores, a los 4 sanadores les llevó casi un día entero reparar el daño que Trigon le había causado al hermano pequeño de Raven. Andromeda incluso le comentó a Raven después que el núcleo de Harry estaba tan debilitado que temía que los sanadores llegaran demasiado tarde para evitar que Harry se convirtiera en un Skib. Afortunadamente, no fue así, ya que el núcleo de Harry parecía estar reparándose finalmente después de todas las pociones que los sanadores, literalmente, le habían metido por la garganta. Unas horas después de que Andromeda y su equipo comenzaran, los aurores del Makusa descendieron sobre la torre, exigiendo saber qué había ocurrido y activando sus alarmas debido a la impresionante cantidad de magia oscura que habían detectado. Tras contar la historia de la tapadera por segunda vez, los aurores sellaron la torre y retuvieron a todos los que se encontraban dentro durante los siguientes 3 días para investigar la veracidad de la afirmación de Raven. La confirmación del Dr. Fate, una figura venerada por la comunidad mágica de todo el mundo, de que Raven decía la verdad convenció en gran medida a los aurores, y tan pronto como la investigación concluyó, se marcharon sin problemas.
Finalmente, después de casi una semana de pociones y hechizos constantes, la mayoría de los héroes se recuperaron. Sin embargo, seguirían sintiendo un dolor intenso durante los siguientes días, ya que la curación natural había compensado la falta de acción de la magia en sus cuerpos recién sanados. A pesar de la insistencia de su madre, Nimpadora se negó a separarse de Beast Boy durante todo su proceso de recuperación. Solo cuando el cambiaformas verde finalmente abrió los ojos, ella se dejó llevar para descansar, pero solo después de darle un fuerte abrazo a su novio, seguido de una diatriba impresionantemente ruidosa sobre la lucha contra los demonios de mi habitación. Es para mi propia protección, o eso dice ella. Comillas pabellones. Bah, escupió el lunático con desprecio, comillas, ni siquiera se darán cuenta de que nos hemos ido sin decir una palabra más. Lunatic se quitó el sombrero de copa y lo arrojó al suelo de forma que cayó boca abajo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Harry confundido, aún sin acostumbrarse a todos los poderes y habilidades de su amigo, incluso después de tantos años. Comillas, esto gritó Lunático antes de agarrar a Harry y saltar dentro del sombrero mientras Harry gritaba sorprendido. Un momento después, ambos habían desaparecido, junto con el sombrero de copa, pero las protecciones no se activaron ni una sola vez. 28. Interludio 2. Dick miró furioso su viejo traje, deleitándose al ver cómo las llamas lo reducían a cenizas, aunque un atisbo de tristeza lo invadió al pensar en destruir algo que le había brindado tanta alegría en años anteriores. Pero después de lo que Bruce le había hecho durante la batalla con Trigon, Dick no quería saber nada más del viejo bastardo. Habían pasado 2 semanas desde esa batalla, y Dick no podía evitar estar agradecido por el poder curativo de la magia. Sus heridas habían sido bastante graves, y si no fuera por la tía Andrómeda de Raven, lo más probable es que Dick estuviera en reposo absoluto durante los próximos meses. Los ojos de Dick se entrecerraron mientras el disfraz comenzaba a derretirse, pensando en la discusión que había tenido con Bruce, la cual fue la que provocó que Dick tirara el disfraz en primer lugar. Flashback, no tenías derecho a sacarme de la pelea, gruñó Dick mientras intentaba abalanzarse sobre Batman, solo para ser detenido por Cyborg y Jinx. Harry podría haber muerto. Te salvé la vida, gruñó Batman. Apenas podías moverte, y Trigon nos estaba derrotando sin esfuerzo. Si te hubiera dejado pelear, no estarías aquí. No lo sabes, espetó Dick. No eres Dios. Por mucho que te guste actuar como si lo fueras. Comillas, tranquilo, tío, gritó Cyborg mientras intentaba sujetar a Dick. Comillas, vas a volver a lesionarte el cuerpo, y acabo de conseguir que me vuelvan a colocar este brazo. Tiene razón, Robin, declaró Batman, retírate. Comillas, que te jodan, gritó Dick. Comillas, y que le jodan también a Robin. Ya me cansé. Pensé que cambiarías, cuando me fui de Gotham a Jump City. Que dejarías de ser un cretino tan moralista. Debería haberlo sabido. Batman entrecerró los ojos ante el discurso de Dick, mientras que Cyborg y Jinx lo miraban sorprendidos. Comillas, ya basta, Robin, espetó Batman, perdiendo la paciencia por un momento. Comillas, no soy Robin, espetó Dick. Comillas, ya no. He cortado todo vínculo contigo. Tras respirar hondo para calmarse, Dick finalmente se deshizo de Cyborg y Jinx y le dirigió una mirada de odio al silencioso Batman antes de arrancarle la gran R del pecho y arrojarla a los pies de Batman. Deberías recuperarlo para dárselo al próximo Robin. Ya que parece que nos reemplazas tan rápido. Ni siquiera había pasado un mes cuando me reemplazaste con Jason. ¿Y cuánto tiempo después de la muerte de Jason lo reemplazaste con Tim? Los ojos de Batman se abrieron de par en par por un instante mientras una expresión de indignación cruzaba su rostro. Apretó los puños hasta que el cuero de sus guantes crujió en señal de protesta, e incluso Cyborg y Jinx miraron a Dick como si hubiera ido demasiado lejos. Y ahora me entero de que tienes un chico nuevo merodeando por la cueva, se burló Dick. Un regalo de Talia al Ghul.
¿Piensas convertirlo en otro callejón desechable que reemplazarás en cuanto caigan Batman? Cruzó la habitación antes de que nadie se diera cuenta de su movimiento, y Dick quedó acorralado contra la pared con el antebrazo de Batman sobre su garganta, mientras que el otro brazo lo preparaba para propinarle un puñetazo devastador. Justo cuando Batman estaba a punto de romperle la mandíbula a Dick, probablemente, pareció recobrar la compostura y soltó instantáneamente a su antiguo compañero, retrocedió un paso y metió los brazos en su capa, observando cómo Dick se frotaba la garganta. «Fuera», gruñó Dick. «Y no vuelvas. La Liga de la Justicia enviará a alguien para vigilar a los titanes de ahora en adelante», dijo Batman en voz baja mientras se daba la vuelta para marcharse. «Mientras no seas tú, me da igual», dijo Dick de inmediato. El rostro de Batman se suavizó por un instante, y pareció querer decir algo. Pero tan pronto como apareció esa expresión, desapareció, y Batman asintió una vez antes de salir de la habitación. Una vez que se hubo marchado, Cyborg y Jinx se volvieron hacia Dick con expresiones de preocupación en sus rostros. «Estoy bien», dijo Dick mientras seguía frotándose la garganta. «¿Y ahora cómo te llamamos?», preguntó Jinx, con una ceja arqueada. «Ya que no eres Robin». Dick guardó silencio, pensativo, por un momento antes de que un nombre le viniera a la cabeza. Lentamente, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras miraba a sus amigos. «Llámame Nick Bing». Fin del flashback. «Tendría que crear un nuevo uniforme», pensó Robin mientras observaba cómo las llamas crecían y devoraban el traje rojo y negro. A pesar de su agotamiento, Dick estaba decidido a quedarse de pie y observar hasta que el traje de Robin se quemara por completo. A medida que las llamas seguían creciendo, Dick sintió una sensación casi catártica, como si le quitaran un peso de encima. Por primera vez en años, Dick sonrió, con auténtico placer. XXX en un almacén en los muelles de Gotham, un gran sombrero de copa marrón apareció repentinamente de la nada. Un momento después, dos chicos salieron disparados del sombrero, riendo incontrolablemente mientras caían al suelo de espaldas. «Nunca me acostumbraré a lo divertido que es». Harry se rió mientras él y Lunatic se levantaban del suelo. «Es como la mejor montaña rusa del mundo». «En efecto», dijo Lunático alegremente, «mucho mejor que cualquier otra forma de viajar a donde nos habéis traído». «Por cierto», preguntó Harry mientras observaba a su alrededor, parecían estar en un edificio sucio que necesitaba ser demolido urgentemente antes de que se derrumbara. «Pues a Gotham, por supuesto», dijo Lunatic jovialmente mientras recogía su sombrero del suelo, lo sacudía y se lo volvía a poner en la cabeza. «Específicamente, a la parte mala, los muelles de Gotham». Gritó Harry. «¿Por qué demonios nos trajiste aquí?» «Ya lo veréis», gritó Lunatic alegremente antes de dirigirse a una gran caja marrón que descansaba cerca. «Pero primero, debemos prepararnos para nuestros invitados». Preguntó Harry, observando con confusión cómo Lunatic sacaba una gran cámara de vídeo, salía de la caja, la colocaba junto a la barandilla cercana y la orientaba de manera que apuntara hacia la planta baja, debajo de ellos. «En efecto, invitados muy especiales que llegarán pronto para una interacción bastante nefasta. Me acabo de enterar esta mañana, a través de esta piñata que estaba golpeando. ¿O acaso ese burro parlante era en realidad una persona?» Lunatic hizo una pausa, y una expresión pensativa apareció en su rostro antes de que sacudiera la cabeza y continuara jugando con la cámara de video. «De cualquier manera, estaba golpeando esta piñata, tratando de conseguir algunos dulces, y me habló de una reunión entre Lex Luthor y Ra's al Ghul. Aquí esta noche». Todo el color pareció desaparecer del rostro de Harry al asimilar las palabras, y por un momento se quedó sin habla hasta que, finalmente, Harry recuperó la voz. «Loco, por favor, dime que estás bromeando», no respondió Lunatic,
resaltando la P con una sonrisa mientras terminaba de prepararse y se volvía hacia Harry. Debería haberte dicho que trajeras tu otra ropa, dijo Lunatic, recordando que Harry no llevaba su uniforme arcano. No hay problema, respondió Harry, extendiendo sus tentáculos y envolviéndolo con ellos, de modo que un instante después se transformó en Arcane. Los ojos del lunático se abrieron de par en par ante esto, antes de que una expresión de puro deleite apareciera en su rostro. Ahora puedes transformarte, Harry. ¡Qué maravilla! Oh, cuántas cosas podemos hacer ahora. Las travesuras. Las entradas gratis para las Spice Girls. Harry no pudo evitar reírse de las payasadas de Lunatic, que rebotaba alrededor de Harry como un niño hiperactivo. Podemos hablar de eso más tarde. Harry se rió mientras se bajaba la capucha. Deberíamos llamar a la Liga de la Justicia. Luthor y la Liga de Asesinos son demasiado para nosotros dos. Oh, no seas tan cobarde, respondió Lunático. Antes de que Harry pudiera responder, las puertas del almacén se abrieron repentinamente con un crujido, lo que provocó que Harry se volviera a poner la capucha mientras ambos retrocedían hacia las sombras y desaparecían de la vista. Mientras Harry observaba conteniendo la respiración, más de 2 docenas de asesinos irrumpieron en el almacén y tomaron posiciones defensivas. Cada uno vestía una armadura táctica negra, con máscara incluida, que les cubría el rostro, y llevaban una espada a la espalda y una Uzi en las manos. Un instante después, entraron 4 personas más en el almacén. La primera era una mujer vestida con un kimono verde oscuro del que sobresalían 2 sai, pero lo más extraño era la máscara de gato sonriente que llevaba, tras la cual se vislumbraba una abundante cabellera. La segunda era una mujer increíblemente hermosa, de cabello negro liso que le caía suavemente sobre los hombros, vestía un ajustado traje de cuero negro y llevaba una katana, colgada a la espalda. La tercera persona era un hombre grande y calvo, vestido con una camisa negra sin mangas de estilo asiático y pantalones a juego, al igual que la mujer, también llevaba una espada a la espalda, pero esta parecía árabe. La última persona era un hombre mayor, de cabello negro canoso y rostro adusto, que vestía una capa verde jade. El hombre echó un vistazo de disgusto a su alrededor antes de colocarse en el lado opuesto del almacén y girarse hacia la entrada, con sus 3 acompañantes a una distancia prudencial detrás de él. 10 minutos después, una limusina blanca entró en el almacén y 2 personas bajaron de ella. Una mujer blanca alta, de pelo largo y rubio, vestida con un traje de negocios negro y una falda a juego, y un hombre blanco alto y calvo, vestido con un traje negro de aspecto caro sobre una camisa blanca y una corbata rojo sangre. Mientras los 2 hombres se acercaban, Harry miró a Lunatic y vio que sonreía con absoluta alegría, y Harry no pudo evitar preguntarse qué había planeado su amigo. Moviéndose lentamente, Lunatic se acercó a la cámara y presionó un botón en el lateral, encendiéndola. Después de presionar otro botón y comenzar la grabación, Lunatic regresó al lado de Harry en las sombras y susurró, casi es hora del espectáculo. Harry simplemente le dirigió una mirada a su amigo antes de volver su atención a los 2 supervillanos que acababan de terminar de quejarse de las condiciones insalubres de su lugar de reunión. Es una simple transacción comercial, dijo Luthor con tono pausado. Necesito más kriptonita para terminar de construir mi arma, y usted necesita la fórmula que actualmente guardo de forma segura en mi laboratorio. ¿Y por qué no te mato ahora mismo y me quedo con lo que quiero?, preguntó Ra's al Ghul con una mueca de desprecio. Ante la pregunta del hombre, la rubia que acompañaba a Luthor alzó el brazo y lo apuntó hacia el anciano. Un segundo después, su brazo se transformó en un cañón y se activó mientras los asesinos desenvainaban sus espadas al unísono y se preparaban para atacar. Respiremos hondo, dijo Luthor con calma, levantando las manos para que todos bajaran sus armas.
Tras unos instantes de tensión, Ras asintió con la cabeza, y todos los asesinos envainaron sus espadas mientras la rubia bajaba el brazo. Empieza el espectáculo, susurró Lunatic alegremente mientras una luz repentina inundaba el almacén, haciendo que todos los villanos se sobresaltaran antes de desenfundar sus armas. Un momento después, la música comenzó a llenar el almacén, y Harry observó con asombro cómo los atuendos de los asesinos se transformaban en los ajustados trajes verdes de Robin Hood, hombres en mallas. Un momento después, Harry sintió que se le caía la mandíbula cuando los atuendos de las tres mujeres se transformaron en Maid Marian, mientras que Raz, Luthor y el compañero calvo de Raz se transformaron en las mismas mallas verdes que los demás asesinos. «Oh Dios, Lonnie, ¿qué has hecho?», susurró Harry horrorizado, dividido entre reírse a carcajadas y llorar de horror. «Solo espera», dijo Lunatic riendo entre dientes. «Esto está a punto de mejorar tal y como había prometido». La situación mejoró un momento después cuando Raz Luthor, el hombre calvo, comenzó a cantar al ritmo de la música. «Somos hombres. Somos hombres en mallas. Recorremos el bosque buscando pelea». Raz, Luthor y el hombre calvo comenzaron a hacer el cliché masculino de caminar a izquierda y derecha antes de mirarse entre sí y levantar los puños, excepto un asesino solitario entre Raz y Luthor, que lanzó un golpe salvaje, lo que obligó a Luthor a agacharse. «Somos hombres. Somos hombres en mallas. Robamos a los ricos para dar a los pobres». Así es. El grupo alzó el brazo derecho, curvado a la altura del codo, con el dedo índice levantado. «Puede que parezcamos unos maricas, pero cuidado con lo que dices, o te apagaremos las luces. Somos hombres. Somos hombres en mallas. Siempre en guardia defendiendo los derechos del pueblo». Raz se apoyó contra Luthor, espalda con espalda, ambos con los brazos cruzados, mientras el calvo hacía lo mismo con otro asesino. Luego, señalaron hacia la entrada del almacén y levantaron los puños al aire. Sin embargo, uno de los asesinos golpeó a Raz en la cabeza, con una expresión de horror en el rostro. De repente, el grupo se puso en fila y comenzó a bailar el cancán, que duró varios segundos. «Somos hombres. Hombres de verdad». Sí, y el grupo volvió a sus formaciones originales arrodillándose sobre una rodilla y flexionando los brazos antes de ponerse de pie. Durante todo esto, Lunatic se reía a carcajadas mientras Harry observaba horrorizado, aunque esto pronto dio paso a la hilaridad. «Recorremos el bosque buscando pelea. Somos hombres. Somos hombres en mallas. Robamos a los ricos para dar a los pobres». Así es. Puede que parezcamos unos afeminados, pero no nos respondas con insolencia, o te apagaremos las luces. Somos hombres. Somos hombres en mallas. Mallas ajustadas. En ese momento, todos los hombres se agarraron los pantalones y se los subieron, elevando el tono de sus voces hasta que sonaron como si estuvieran inhalando helio. Siempre en guardia, defendiendo los derechos del pueblo. Cuando estés en apuros, llama a los hombres en mallas. Somos rudos. Las tres mujeres terminaron dando una vuelta y una reverencia, finalizando el número musical sentadas sobre sus traseros y mirando a Raz y Luthor con adoración, mientras Raz, Luthor y el hombre calvo permanecían congelados en el sitio, flexionando los brazos en una pose machista masculina. Esta última parte resultó ser demasiado para Harry, y su voluntad finalmente se quebró cuando comenzó a reír incontrolablemente, agarrándose a la pared con la mano para no desplomarse. A su lado, Lunatic estaba tirado en el suelo contra la pared y riendo histéricamente. Después de varios momentos de silencio, todos los que estaban abajo volvieron a ponerse su ropa original y recuperaron el control de sí mismos. Inmediatamente, los asesinos se dispersaron por el almacén mientras el hombre calvo gruñía con ira e indignación. ¿Quién es el responsable de esta humillación? Encuéntrenlo. Lo mataré con mis propias manos.
Tras secarse los ojos, Lunatic se puso de pie y apagó la videocámara antes de sacar una pequeña tarjeta SD y guardarla en su abrigo. Apostaría por los dos niños que se están riendo ahora mismo en el segundo piso, encima de nosotros, dijo Cheshire, haciendo que Harry dejara de reírse inmediatamente, ya que todas las miradas se dirigieron de repente hacia él y Lunatic. Tráiganmelos, gruñó el hombre calvo de inmediato. Los haré morir por esto. Niños o no. Comillas, lunático, muévete, gritó Harry, saltando por encima de la barandilla cuando un asesino apareció de la nada y blandió su espada hacia donde Harry acababa de estar. Sin necesidad de más advertencias, Lunático se lanzó por encima de la barandilla, dando vueltas sobre sus pies y riendo incontrolablemente mientras caía. Harry aterrizó de rodillas, al estilo de un héroe, con una mano tocando el suelo con la punta de los dedos mientras la otra la extendía hacia atrás. Lunatic, por otro lado, aterrizó con un giro de bailarina, terminando con una pirueta. Conozco a estos dos, dijo Luthor con ira apenas contenida, con una vena palpitando en su frente. A su lado, su compañero rubio lo miraba con intención asesina. Lunático y Arcano. Uno es un héroe de los titanes y el otro es un loco. Comillas, no me importan sus nombres, rugió el hombre calvo, comillas, solo me importan sus muertes. Tranquilos, dijo Ra's al Ghul, con una expresión de diversión genuina ante lo sucedido. Al fin y al cabo, solo son niños. Dirigiéndose a los dos muchachos, Ra's continuó, sin embargo, no se les puede permitir que humillen al jefe demonio y salgan impunes. Me temo que se requiere algún tipo de castigo. Lo siento, no me gusta que me castiguen, respondió Harry con una sonrisa que nadie podía ver. Quiero decir, tal vez me guste ese tipo de cosas, cuando sea mayor, pero por ahora, no. Lunatic volvió a reírse de las palabras de Harry, mientras que una sonrisa burlona apareció momentáneamente en el rostro de Ra's antes de desaparecer rápidamente. Me temo que eso no depende de vosotros, muchachos, dijo Ra's, traedlos ante mí. Inmediatamente, los asesinos se abalanzaron sobre Harry y Lunatic, sin duda enfurecidos por lo que les habían hecho. Harry y Lunatic saltaron en direcciones opuestas. Lunatic sacó un palo saltarín de su abrigo y saltó sobre él, rebotando para alejarse de los asesinos que lo perseguían. Harry, por su parte, lanzó sus tentáculos desde su espalda y los transformó en garrotes, volando lejos de los asesinos y golpeando a los que se acercaban demasiado. Eso es nuevo, dijo Luthor pensativo mientras observaba cómo los tentáculos de Arcane se transformaban y dejaban inconsciente a un asesino con un golpe en la cabeza. Parece que Arcane ha descubierto un nuevo truco. En efecto, dijo Ra's, sería una incorporación excepcional a la Liga de Asesinos. Harry acababa de apartar a otro asesino de un golpe cuando sintió que alguien le caía sobre los hombros, derribándolo al suelo, donde ambos cayeron al suelo. Harry se puso de pie rápidamente y vio que era Cheshire, quien también se había levantado de un salto y había desenvainado sus comillas. ¿Tienes idea de cuánto odio los musicales?, preguntó Cheshire, con la ira evidente en su voz. Comillas, voy a disfrutar dándote una paliza por haberme hecho formar parte de uno. Comillas, te lo juro, no tenía ni idea de que iba a pasar, dijo Harry rápidamente, comillas, pero admito que fue divertidísimo. Te ves muy bien con un vestido. Cheshire gruñó furiosa y cargó hacia adelante, blandiendo su sai para cortarle la garganta a Harry. Harry se agachó rápidamente y transformó uno de sus tentáculos en un guante de boxeo, que lanzó con fuerza contra el estómago de Cheshire. Cheshire dio una voltereta hacia atrás para esquivar el guante, arrojando su saya a la cabeza de Harry. Al aterrizar, los tentáculos de Harry acudieron en su defensa al instante, atrapando el sai y devolviéndoselo a Cheshire, quien lo atrapó a centímetros de empalarle en la cara y lo hizo girar en su mano boca abajo. Otro asesino apareció de la nada e intentó decapitar a Harry, obligándolo a apartar la mirada de Cheshire para esquivarlo,
Con una mueca de desprecio, Harry envolvió uno de sus tentáculos alrededor de la pierna del asesino y lo hizo girar 30 y 60 grados antes de soltar la pierna y lanzar al asesino contra la pared, quien cayó al suelo inconsciente. Al volverse hacia Cheshire, los ojos de Harry se abrieron de par en par con alarma al ver que se había abalanzado sobre él y estaba a punto de empalarlo con sus ay. Sin pensarlo dos veces, los tentáculos de Harry se transformaron en una mano enorme y le dio un golpe con el dorso de la mano, derribándola al suelo por un instante. Cuando ella se puso de pie, Harry se dio cuenta de que su ataque le había quitado la máscara y se sobresaltó al ver que Cheshire era en realidad una adolescente con rasgos ligeramente asiáticos y unos fríos ojos marrones. ¿Eres Cheshire?, preguntó Harry, sorprendido. «Eres un adolescente». Comillas, no me digas. Sherlock. Cheshire se burló mientras recogía una espada caída cercana y se ponía de pie, crujiéndose el cuello. Cheshire le dedicó una sonrisa burlona a Harry por un instante antes de lanzarse de nuevo hacia adelante, con la espada en alto para partirlo por la mitad. XXXX. Raven acababa de comenzar su meditación vespertina cuando alguien golpeó su puerta. Suspirando con fastidio, Raven se dejó caer al suelo y fue a la puerta. Cuando se abrió, Raven se sorprendió al ver que era su tía Andy, que parecía asustada. ¿Qué ocurre?, preguntó Raven con voz monótona al ver la expresión de preocupación de su tía. Fui a la habitación de Harry para decirle que la cena estaba lista, pero no estaba allí. Sin embargo, presentí la presencia de alguien más. Comillas, ¿quién?, preguntó Raven mientras extendía su percepción por toda la torre, buscando a Harry. No lo sé, respondió Andrómeda de inmediato. Quien quiera que fuera, se sentía, loco, como un prisionero de Azkaban. Raven cerró lentamente los ojos al sentir un repentino dolor de cabeza. Con un suspiro de fastidio, susurró una palabra. «Lunático». ¿Quién?, preguntó Andrómeda con una ceja arqueada. Un chico que Harry conoció hace 3 años en Gotham y desde entonces ha decidido que él y Harry son mejores amigos, dijo Raven con fastidio. Está completamente loco y tiene la capacidad de alterar la realidad en su entorno inmediato. Eso es increíble, exclamó Andrómeda, con los ojos muy abiertos por lo que Raven le acababa de contar. Comillas, ¿tienes alguna idea de a dónde irían?, no respondió Raven con un suspiro. Tendremos que esperar hasta que él y Harry regresen. ¿Estás segura de que eso es prudente?, preguntó Andrómeda. Podrían estar en problemas. Lo más probable es que se, respondió Raven, conociendo a Lunatic. Pero hasta que no regresen, no podremos encontrarlos. De acuerdo, respondió Andrómeda tras un instante de vacilación, si estás seguro. La cena estará lista cuando tú lo estés. Gracias, tía Andy, respondió Raven, siguiendo a Andrómeda hacia el pasillo y luego hacia el comedor. XXXX. Lunatic se lo estaba pasando de maravilla. Por fin tenía a su amigo de vuelta después de casi un año. Se preguntaba dónde había estado Harry durante los últimos 9 meses y pensaba preguntarle más tarde, pero por ahora, estaba concentrado en el hermoso caos que había creado. Cuando un asesino intentó decapitar al lunático, este levantó repentinamente la mano, con la palma hacia arriba, hacia su atacante y gritó, comillas, espera. Al instante, el asesino se quedó paralizado mientras Lunático sacaba una taza de té humeante de su abrigo y procedía a tomar un sorbo, suspirando luego con satisfacción. Así está mejor, dijo Lunatic con auténtico placer antes de tirar la taza, comillas, lo necesitaba. Bien, ya es hora. El asesino se descongeló y continuó su ataque, solo para que Lunatic le propinara una patada rápida en los genitales, lo que provocó que el asesino se agarrara el torso y gimiera de dolor mientras caían al suelo. Entre risas de deleite, Lunatic se giró para buscar a su próximo oponente, solo para encontrarse cara a cara con la rubia compañera de Luthor, que en ese momento apuntaba con su cañón de brazo a la cabeza de Lunatic con una expresión de satisfacción en el rostro. «Esa es una pistola grande», respondió Lunatic,
Comillas, compensando mucho voy a disfrutar matándote, dijo la rubia con una mueca mientras el cañón se encendía. Antes de que pudiera disparar, Lunatic agitó la mano, haciendo aparecer un martillo descomunal sobre la cabeza de la mujer. La mujer, demasiado concentrada en matar a Lunatic, no se percató del martillo cuando este cayó sobre su cabeza con un fuerte estruendo, provocando que sus ojos se pusieran en blanco mientras se desplomaba al suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Entre risas maniáticas, Lunatic conjuró un monociclo mientras buscaba a su próxima víctima para jugar con ella. XXXX Harry se agachó para esquivar un columpio de Cheshire mientras observaba a la chica. Parecía tener solo unos años más que él, quizás 16 o 17, y mientras daba una voltereta hacia atrás para alejarse de otro ataque, Harry se encontró admitiendo que en realidad era muy guapa para ser una villana homicida. Cometiste un estúpido error al humillar a la cabeza del demonio, dijo Cheshire mientras intentaba destripar a Harry. Comillas, no importa a dónde huyas, nunca dejaremos de perseguirte por esta ofensa. No fui yo, dijo Harry molesto. Solo me trajeron para dar una vuelta. Irrelevante, espetó Cheshire. Pagarás igual. Con un suspiro de exasperación, Harry alzó la mano, provocando que sus tentáculos se lanzaran hacia ella. Cheshire esquivó rápidamente 5 de ellos, pero el sexto la golpeó con fuerza en el costado de la cabeza, como si fuera una masa de guerra. Los ojos de Cheshire se abrieron de par en par brevemente antes de que se le pusieran en blanco, y se desplomó al suelo. Mientras Harry miraba a través del almacén, vio a Lunatic cantando una canción obscena sobre un soldado y la hija de un granjero, mientras golpeaba con lo que parecía un consolador morado a cualquiera que tuviera la mala suerte de acercarse. Harry no sabía que lo hacía sonrojar más, la canción o el juguete sexual que su amigo usaba como arma. Comillas, loco, gritó Harry, haciendo que su amigo lo mirara. Comillas, deja de hacer el tonto y sácanos de aquí, pero aún hay mucha gente a la que hacer daño, se quejó Lunático mientras un asesino intentaba atacarlo por la espalda, solo para caer al suelo. Lunático alzó el puño y le propinó un rápido puñetazo en la mandíbula al asesino. Comillas, ahora, espetó Harry. Bien, suspiró Lunático antes de quitarse el sombrero y tirarlo al suelo. Sin perder un instante, Harry se lanzó hacia adelante y saltó dentro del sombrero, mientras Lunático hacía lo mismo. Mientras ambos chicos desaparecían dentro del sombrero, los pocos asesinos que quedaban pululaban por el lugar donde habían estado, solo para gruñir con fastidio al ver que sus objetivos escapaban. Parece que han escapado, padre, dijo Talia al Ghul con un toque de diversión. Quiero que los encuentren, dijo Ra's al Ghul de inmediato. Tal insolencia debe ser castigada, sin importar su edad. De acuerdo, gruñó Luthor con rabia apenas contenida, acercándose a Ra's. Pagaré cualquier precio que pidas si me los entregas cuando los encuentres. Lo tendré en cuenta, dijo Ra's con desdén, echando un vistazo rápido a Luthor antes de volverse hacia su hija, Talia. Creo que Damien es amigo de Arcane, dijo Talia pensativa. Me pondré en contacto con él para ver qué sabe sobre nuestros dos bromistas. Bien, dijo Ra's antes de volver junto a un Luthor que lo miraba con el ceño fruncido. Continuamos entonces con lo nuestro. XXXX. Cuando Harry y Lunatic reaparecieron en la habitación de Harry, Lunatic cayó al suelo riendo mientras Harry yacía de espaldas y trataba de recuperar el aliento. Comillas, eso fue genial, dijo Lunatic alegremente, sentado en la cama de Harry y sonriendo a su amigo. Comillas, no, eso fue una locura, Harry gimió, incorporándose mientras miraba fijamente a Lunatic. Un momento después, la puerta de Harry se abrió con un silbido, haciendo que los dos chicos se giraran para ver quién había entrado, solo para encontrarse con un Raven que los miraba con furia. Comillas, hola, cuervo, exclamó Lunático alegremente. Comillas, ¿cómo estás, loco?, dijo Raven simplemente antes de volverse hacia Harry. Te dijeron que no salieras de la torre. Comillas, sí, Harry se burló.
comillas, y que por un momento, Harry y Raven se miraron fijamente antes de que Raven finalmente sacudiera la cabeza y se volviera hacia Lunatic. Es hora de irnos, lunático, dijo Raven en voz baja. Mi hermano y yo necesitamos hablar. De acuerdo, dijo Lunático con tristeza antes de volverse hacia Harry, supongo que esto es un adiós por ahora. Gracias por divertirte conmigo. Cuando quieras, rió Harry, comillas, pero la próxima vez, por favor, elige un objetivo menos peligroso, comillas. No prometo nada, gritó Lunático mientras se quitaba el sombrero y se lo metía de un salto, su voz resonando mientras desaparecía. Cuando Harry y Raven finalmente se quedaron solos, Harry se volvió hacia su hermana y la miró con el ceño fruncido en voz baja. Comillas, ¿y qué quieres? Te dije que no salieras de la torre, dijo Raven simplemente, me desobedeciste. Me traicionaste, respondió Harry, haciendo que Raven se estremeciera. Entonces, ¿por qué debería escucharte? No te traicioné, Harry, dijo Raven en voz baja. Intentaba ayudarte. Quería asegurarme de que no acabaras como yo, obligado a reprimir tus emociones por miedo a perder el control de tus poderes. Prometiste que jamás dejarías que nadie me hiciera daño, replicó Harry con brusquedad. Y sin embargo, dejaste que la Liga de la Justicia me torturara. Casi me matan. Cuando lo único que tenías que hacer era decirme la verdad sobre lo que me estaba pasando. Te habría dejado realizar cualquier ritual que necesitaras si hubieras sido honesto. En cambio, me mentiste y casi me costaste el alma. Harry, comenzó Raven, pero se detuvo cuando Harry la interrumpió. Déjame en paz, sin saber que no hacía falta decir nada más. Raven se dio la vuelta y salió flotando de la habitación de Harry, sin que ninguno de los hermanos se percatara de las lágrimas que corrían por los rostros del otro.